Dios me los bendiga nuevamente, hermanos. Si alguien se quiere sentar más enfrente, no nos molestamos. Tenemos mucho espacio por aquí también, así que no muerden los de enfrente. Si quiere venirse un poquito más enfrente, hágalo, por favor. Vamos a continuar nuestro programa. Una vez más, sean todos bienvenidos, todos los que están aquí el día de hoy, en el mejor lugar en el cual podamos estar, aquí en la casa del Señor. Y vamos a irnos preparando para la enseñanza, para la predicación, y le pido que vaya abriendo su Biblia ahí en Génesis capítulo 21. Una vez más, sean todos bienvenidos, y si alguien estuviera por ahí también mirando en las redes sociales, le mandamos un saludo. Soy el pastor Jonathan Reina, pastor de Paramount en español, y aquí está su casa cuando guste acompañarnos. Voy a comenzar haciendo un breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, porque estos breves resúmenes nos ayudan a hacer esa conexión de esta serie que llevamos. Y estuvimos también estudiando el mismo capítulo 21 la semana pasada y miramos estos puntos, y espero que estos puntos que voy a mencionar, estos 4 puntos, nos ayuden a conectar toda la historia. Primero miramos la protección de Dios, ¿te recuerdas? Miramos la protección de Dios a pesar de la infidelidad y los errores del ser humano, algo que dijimos que se ha repetido a lo largo de toda la serie. Abraham sigue fallando, Sara sigue fallando, y representa nuestra historia. Nosotros le seguimos fallando al Señor y Él permanece fiel, ¿verdad? Todos sabemos que Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Ellos mintieron, se pusieron de acuerdo, y por eso el rey pagano tomó a Sara, pero Dios protegió la promesa. Hemos visto ya bastantitos capítulos o pasajes donde Dios, de una o de otra manera, Él sigue protegiendo la promesa que va a apuntar hasta su propio Hijo y su obra de redención. Así que miramos la protección de Dios, pero en segundo lugar miramos la corrección de Dios, porque dijimos que Dios siempre tiene que juzgar y tiene que corregir el pecado. Abraham se equivocó, Sara se equivocó, ambos mintieron, Dios tiene que juzgar eso, y por eso miramos la corrección de Dios. Y dijimos que la historia pasaba por un momento gris. La historia pasaba por un momento amargo, porque Abraham, el siervo de Dios, y su esposa habían mentido. Y dijimos que este rey pagano tomó a la mujer de Abraham. Dios los señala, Dios los corrige, y está a punto de hacer un nuevo milagro. No solamente reafirmarle, como dijimos la semana pasada, no solamente reafirmarle y decirle: Abraham, acuérdate que a través de tu descendencia viene la promesa, sino que miramos la semana pasada literalmente el nacimiento de Isaac. Así que el primer punto fue la protección de Dios, el segundo punto fue la corrección de Dios, y el tercer punto fue el cumplimiento de Dios. Ya no una promesa al aire, sino que ahora era algo visible, tangible. Ahora Abraham podría decir: wow, Dios verdaderamente es fiel, mi niño ha nacido, el que tanto habíamos esperado, ahora Isaac ha nacido. Pero al nacer Isaac, dijimos que empezó un conflicto, ¿te recuerdas? Con el otro hijo mayor, Ismael, empezó un conflicto y Ismael tuvo que ser expulsado. Y el cuarto punto fue la compasión de Dios. ¿Dónde miramos la compasión de Dios, hermanos? Él tuvo compasión de Sara, de su embarazo, tuvo compasión del niño Isaac, pero cuando fue expulsada Agar y Ismael, Dios también mostró compasión de ellos. Y esa última sección, hermanos, es la que vamos a estar estudiando hoy. Se recuerda que le dije la semana pasada que hay mucho contenido y no quería hacerlo como a la carrera. Así que hoy vamos a estar estudiando Génesis capítulo 21, de los versículos 8 hasta el final, 8 hasta el 34. Génesis capítulo 21, versículos del 8 hasta el 34. Y yo he titulado el sermón de esta mañana: Dios en control de la promesa y el universo. Dios en control de la promesa y el universo. Pónganse de pie. No vamos a leer todos los versículos, pero por lo menos vamos a leer del versículo 8 hasta el 21. Génesis capítulo 21, versículos del 8 hasta el 21. Algo habíamos hablado brevemente la semana pasada, pero hoy nos vamos a concentrar un poquito más en esa última sección. ¿Lo tienen, hermanos?
Dice Génesis capítulo 21, yo voy a leer el versículo 8, usted lee el versículo 9 y así sucesivamente. Dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham grande banquete el día que fue destetado Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, todos juntos, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí en su lugar ore, cada quien en su lugar ore, y ponga este sermón en las manos del Señor. Vamos, cada uno en su lugar, pida la guianza del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por el momento que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. Siempre estamos delante de un texto sagrado y por lo tanto te pedimos que tú nos uses, Señor, que podamos de manera clara compartir tu palabra, lo que tú tienes ya preparado para nosotros, y que yo junto con mis hermanos podamos meditar en ella, reflexionarla, pero también aplicarla a nuestro diario vivir. Muéstranos tu palabra y que tu Espíritu nos ilumine para seguir creciendo, para seguir conociéndote cada día más. Ponemos este tiempo en tus benditas manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. ¿Puede tomar su lugar? Una vez más, hermanos, he titulado el sermón de esta mañana, Dios en control de la promesa y del universo. La razón por la que agregué universo es porque quiero que hoy veamos que sí, Dios está en control de sus hijos, pero eso no significa que Dios no esté en control de los incrédulos. Él controla y Él gobierna absolutamente toda su creación. Y son 3 puntos que voy a compartir en esta mañana, pero hoy vamos a hacer algo un poquitito diferente, porque quiero compartir 3 puntos con ustedes en este pasaje. Y después quisiera compartir 3 conclusiones finales que vamos a sacar de este mismo pasaje. Creo que les dije la semana pasada de que hay un tema ahí algo controversial hasta el día de hoy y no quisiera inclinarme mucho y al mismo tiempo es imposible pasarlo por alto. De manera muy general, mira el patrón que siempre se está repitiendo. Le fallamos a Dios, pero Dios permanece fiel. ¿Tú dices amén a eso? Le fallamos a Dios, pero Él permanece fiel. Ahora por fin nació Isaac y nos vamos preparando poco a poco para esa prueba mayor cuando le va a pedir que sacrifique a su hijo Isaac. Pero mientras estamos en este capítulo 21, déjame compartir 3 puntos contigo y el primer punto es que Dios afirma su elección soberana. Dios afirma su elección soberana. Y en realidad ambos hijos, Isaac e Ismael, nacen por la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas dijimos que todo sucede por la voluntad de Dios y su soberanía en esta tierra, en este mundo.
mas sin embargo, Isaac nace como el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham o como parte del pacto, pero dijimos que Ismael nace a consecuencia del pecado, si tú te recuerdas de la poligamia. En otras palabras, Ismael nace a consecuencia de las decisiones pecaminosas de los seres humanos. Así que en este capítulo 21 de Génesis, vemos que la línea del pacto está claramente definida por Dios y protegida por Dios. Él está protegiendo eso. Vemos una tensión, vemos la tensión entre Isaac, entre Ismael, que está representando un conflicto entre dos linajes hasta el día de hoy. Mira conmigo los versículos 9 y 10 detalladamente. Génesis capítulo 21, versículos 9 y 10 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, que hasta ese es un detalle importante, Egipto siempre ha representado el mundo. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Quiero recordarles, hermanos, para que tengamos esto en claro, no estamos hablando de cualquier burla. No se trata de dos niñitos jugando, riéndose uno del otro y de repente se les olvida y ya pasó todo. No, estamos hablando del hijo mayor burlándose de la realidad de que Isaac debería de heredar la sustancia de su padre. Como dijo un comentarista, Ismael no aceptaría la idea de ser excluido del derecho de nacimiento y por lo tanto estaría dispuesto a disputar el título de Isaac. Hermanos, estamos hablando de una persecución constante, de una persecución diaria. Estamos hablando de un jovencito ya de 17 años persiguiendo al niño para hacerle daño. Por lo tanto, no es cualquier problema familiar. Todo tiene que ver con ese pacto y con la promesa. Por eso es que leímos que Dios le dijo a Abraham que lo que Sara le está pidiendo, así debe de hacerse. Aunque humanamente nos parezca injusto, porque alguien pudiera decir, ¿por qué Isaac sí? ¿Por qué Ismael no? ¿Qué culpa tenía él? Así que aunque humanamente nos parezca injusto, el punto es que Dios mismo le está diciendo a Abraham: hazle caso a tu mujer Sara, de que Ismael tiene que ser expulsado. Y luego en el versículo 2, hermanos, Dios le dice a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho. Aquí lo tienes en el versículo 12. No te parezca grave a causa del muchacho. Otra versión dice: no te alteres a causa del muchacho. No te angusties. O sea que Dios mismo lo está consolando, hermanos. Dios está consolando a Abraham y luego le confirma otra vez que es a través de Isaac que yo te voy a dar una larga descendencia. Una y otra vez Él lo está afirmando. Por eso el primer punto, hermanos, es que Dios afirma su elección soberana. Dios sabe lo que está haciendo. Dios siempre sabe lo que hace. Él está protegiendo a Isaac, pero eso no significa que Él se va a olvidar de Ismael. Por eso mira el versículo 13 y ve cómo Dios le hace una promesa también a Ismael. Dice el versículo 13: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Si tú te recuerdas, esta promesa sobre Ismael, Dios también ya se la había dado a ellos. Nada más si quieres escuchar en Génesis 16 o si quieres tomar nota, Génesis 16, 11 y 12, mira cómo también ya se había dado esta profecía en cuanto a Ismael. Génesis 16, 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Estás mirando el patrón, estás mirando el mensaje central. Dios, hermanos, afirma una y otra vez a Isaac y al mismo tiempo está teniendo compasión de Ismael, y va a ser una gran nación también de Israel. Y luego en los versículos 14 y 15, hermanos, se nos dice que Abraham despidió a Agar su sierva
y a Ismael, aunque le dolía en su corazón seguramente. Porque aunque Abraham entienda que Isaac es el hijo de la promesa, eso no significa que él va a odiar a Ismael. Es su hijo. Tú amas a tus hijos, ya tiene 16, 17 años, está muy apegado con él, pero Abraham tiene la tarea de despedirlo. Y lo despide, le da pan y agua, y entonces dice el texto que entonces empezaron a vagar por el desierto. Pero eso se te va a acabar, ¿verdad? Los recursos que tú traigas y andas vagando en el desierto, eso se puede terminar. Así que vamos al segundo punto, y les quiero recordar, hermanos, que estos primeros 3 puntos quizá van a ser muy narrativos o históricos, pero por eso quiero hacer las 3 conclusiones finales. Así que punto número 2, la preservación de Ismael. Punto número 2, la preservación de Ismael. El punto primero fue, Dios afirma su elección soberana. Punto número 2, la preservación de Ismael. Dios ya lo dejó claro. El hijo de la promesa es ¿quién, hermanos? Isaac. Pero Dios no está ignorando a los que no son la parte de la línea del pacto. Dios está en control de todo, ¿verdad que sí? Él gobierna absolutamente todo. Él es el creador de todas las cosas. Él ama a sus hijos, Él ama a los que están en Cristo, pero sigue estando en el control de absolutamente todo el universo. Y no estamos diciendo por eso que todos sean hijos de Dios, aclarando, ¿verdad? No es que todos sean hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los que están en Cristo, y ahí podemos abarcar en ese tema, los que han creído en Cristo, que se arrepintieron de sus pecados. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios tiene sus hijos, pero en su providencia, una vez más, Él sostiene a toda su creación. Por lo tanto, sí, Ismael va a ser expulsado, pero no abandonado del todo, porque vimos que Dios muestra compasión hacia él también. ¿Y de qué manera vimos que Dios va a mostrar compasión y cuidado por Agar y Ismael, hermanos? ¿De qué manera Dios va a mostrar esa misericordia y esa compasión y cuidado hacia ellos? Pues vayamos al texto. ¿Cuál era la condición de Agar e Ismael? ¿Cuál era la condición? Mira el versículo 15 y 16 y dice, y le faltó el agua, lo cual es obvio, estás en el desierto por mucho tiempo, se te van a acabar los recursos, y le faltó el agua de odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Enfatizamos. El hijo de la promesa es Isaac y Dios lo está protegiendo. Ismael no es el hijo de la promesa, es expulsado. Abraham les da algunos recursos, pero esos recursos se le han terminado y están al borde de la muerte. Y nunca había mirado esto desde esta perspectiva, hermanos, pero me pareció un detalle muy importante. Porque es como si por un momento ellos fueran dejados solos, como si ellos fueran dejados en su propia providencia humana. Y aquí está lo interesante. Esa es una demostración de que el hombre natural no tiene ningún derecho sobre él, ni siquiera para las bendiciones más comunes de su providencia. El hombre en su propia providencia o su saciar humano no puede saciarse solo, está totalmente vacío sin Dios. Es una escena donde están en el desierto, se les acaba todo y ahí se muestra lo que ellos tienen, nada. Tú y yo no teníamos nada si no fuera por el Señor Jesucristo. Es lo que nos está mostrando. Se les acaba algo material, pero repito, estamos viendo que el hombre está totalmente muerto sin Dios. Si no fuera por la intervención de Dios, porque se les va a acabar todo, pero Dios interviene. Dios interviene. Vea el versículo 17 y dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y vamos a ver que después de esto, hermanos,
Dios escucha su oración, Dios interviene y hasta le va a volver a confirmar a la sierva Agar lo que ya había escuchado antes, de que de Ismael también va a ser una gran nación. Y al final, hermanos, de este segundo punto terminamos mirando la provisión de Dios, lo cual nos confirma que Él tiene todo en sus manos. Dios sostiene todo con sus manos y eso lo ves en los versículos 18 al final. Mira lo que dice Génesis 21, 18 al 21. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo, Dios, haré de él una gran nación. Suenan a palabras muy similares. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, representando que Dios hace, Dios sacia. Vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ya vamos construyendo la historia, hermanos. Por un lado vemos que Dios afirma su elección soberana, pero en segundo lugar vemos la preservación de Israel. Pero la historia no termina ahí. Hay otro detallito en los últimos versículos, así que el tercer punto lo he titulado el pacto de Abraham con Abimelech. El pacto de Abraham con Abimelech. Aquí se trata todo de un pacto, hermanos, entre Abraham y un filisteo, Abraham y un gentil. Este acuerdo es muy importante, hermanos. Es un acuerdo, un arreglo, un ajuste muy importante donde vemos a este gentil que está haciendo la paz con Abraham. Así que ahora vayamos al versículo 22. Nota Génesis 21, 22 y dice: aconteció en aquel tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Mira el hilo de la historia. Ahora Abimelech, el rey pagano, se vuelve a topar con Abraham y mira lo que le está diciendo el pagano a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Y eso nos llama la atención, que los de afuera reconozcan quiénes son hijos de Dios. ¿Verdad que eso también te ha pasado a ti de pronto? Algunos hemos escuchado testimonios de ustedes que nos platican que tú nunca dijiste nada y alguien te dijo: oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado eso? Yo sé que sí. O por lo menos te dicen: tú vas a la iglesia, porque no saben cómo preguntártelo, pero te dicen eso: tú vas a la iglesia, ¿verdad? O tú eres cristiano, algo no tan diferente en ti. Pues aquí tenemos a este pagano gentil que está diciéndole a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces, por el testimonio de Abraham. Así que Abraham se ha ganado el respeto del rey, pero luego escucha que este rey le dice a Abraham: júrame que vamos a estar bien, júrame que vamos a estar en armonía. No se te olvide que Abraham está entrando a ese pueblo, a esa tierra, a ese lugar, y este rey le está diciendo: oye, prométeme que vamos a estar bien, que vamos a trabajar juntos, que vamos a estar en armonía, que todo va a estar bien. Y Abraham le dice: sí, así lo haré. Pero luego Abraham le hace un reclamo a este rey, y necesitamos leer todos los versículos, por cuestión del tiempo no lo hago, usted lo puede hacer en su casa. Pero mira que mientras están tratando de llevarse bien, mientras están tratando de hacer un arreglo, Abraham le va a hacer algún tipo de pequeño reclamo al rey, como si le dijera: pues sí, yo quiero estar bien contigo, vamos a hacer las paces, como dice el dicho, un high five, vamos a hacer las paces. Pero Abimelech, dice Abraham: quiero recordarte que alguien de tu grupo me robó mi pozo. Ahí está en el pasaje, ¿verdad? Alguien del grupo del rey pagano le había robado, se habían adueñado, se habían posicionado del pozo de Abraham. Y quizá aquí alguien pudiera preguntarse: Abraham, pero tanto problema por un pozo, tienes tantos bienes, ya déjalo así, no pasa nada. Pero tener un pozo de agua en esos tiempos, hermanos, no solamente era un recurso útil, sino era algo vital y hasta algo legalmente significativo. Tener un pozo de agua en ese tiempo, en esa ciudad en el Medio Oriente, era símbolo de supervivencia básica y esencial, y sobre todo en esas zonas semiáridas
como Berseba, el local o la zona geográfica que estamos estudiando ahora. Era casi como un asunto de vida o muerte. Tú tienes un pozo y puedes saciar al ganado, las plantas, era algo bien fundamental y por eso Abraham está diciendo eso. Luego vemos en el versículo 26 que Abimelec le dice, yo no sabía que había pasado eso. Yo no sabía que algunos de los míos se habían posicionado de tu pozo, casi como disculpándose. Así que, ¿cuál sería el resultado de este diálogo? ¿Qué pasaría después? Mira el versículo 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos un pacto. Se estaban arreglando entre ellos, estaban haciendo las paces, querían que todo quedara bien. Luego bríncate hasta el versículo 31, Génesis 21, 31. Esto llamó a aquel lugar Berseba porque ahí juraron ambos. Y luego el versículo 32 dice, así hicieron pacto entre Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los egipcios. Yo sé que son muchos versículos, hermanos, sé que es mucha historia. Pero llévate esto, es Abraham y Abimelec haciendo un acuerdo de paz. Están haciendo las paces, quieren arreglar los asuntos, quieren llevarse bien. Y por eso Berseba significa pozo de juramento o pacto, haciendo la paz, como tú lo quieras ver. Así se acostumbraban aquellos tiempos, hermanos, hacían pactos, se regalaban parte de su ganado, que era importantísimo el ganado, bueno, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero se hacían pactos y se regalaban ganado para decir, hey, estamos haciendo las paces, vamos a estar bien. ¿Y cómo termina ese capítulo, hermanos? ¿Cómo termina el capítulo 21? Termina con una escena de adoración, porque vamos a ver a Abraham adorando a nuestro Dios. Mira el versículo 33 y 34 ahora. Versículo 33 y 34 dice, y plantó a Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró a Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Dice que Abraham plantó un árbol no de tamarindo, de tamarisco, un árbol duradero, fuerte, estable, que aguantaba las sequías, pero que también ese árbol se tardaba mucho en crecer. Cuando Abraham está plantando este tamarisco, él sabe que ese árbol tarda mucho en crecer y está representando dos cosas. Número uno, está representando permanencia, de que Abraham se iba a quedar ahí por mucho tiempo, pero en un sentido espiritual también está representando la permanencia del Señor, que la gracia del Señor siempre está permanente con nosotros. Con todo lo que hemos visto en esta última parte, hermanos, Dios nos muestra que su promesa se trata de un pacto, un acuerdo entre un gentil y uno que es parte de la promesa del pacto. Si se te confundió mucho, si es muchos versículos, ese tercer punto nos habla de esto, un acuerdo, un pacto entre el judío y el gentil. Y la iglesia, hermanos, es parte de ese pacto. Y vamos a empezar a entrarnos a ese tema de la iglesia, porque la iglesia nunca fue un plan B, sino que siempre fue la expresión de ese mismo plan eterno de Dios desde hace mucho tiempo. ¿Sabe por qué yo les quise hacer tres conclusiones finales el día de hoy? Porque sabía que esa última sección de Génesis tiene mucha historia y mucho contenido, y no sé si se iban a quedar mirando estrellitas como ¿de qué habló el pastor? Si resumiéramos todo, no nada más lo que miramos hoy, si resumiéramos todo el capítulo 21, hermanos, ¿qué dirías? ¿Qué aprendimos? ¿Qué tres cositas hemos hablado? Diríamos que se trata de cómo Dios ya cumplió su promesa porque nació Isaac, ¿verdad que sí? En segundo lugar vemos cómo Ismael es expulsado, y en tercer lugar vemos este pacto de Abraham y Abimelec. Ahí está la parte histórica. Ahora vamos a ver, hermanos, tres conclusiones finales de este pasaje, y le voy a pedir que esté bien atento con lo que vamos a hablar ahora. Tres conclusiones importantes del pasaje que nosotros acabamos de estudiar. ¿Están listos? Dice el número 1, los hijos de la promesa son objeto de desprecio al hombre natural. Repito, los hijos de la promesa son objeto de desprecio al hombre natural.
Ya miramos en el contexto histórico, hermanos, a Ismael burlándose de Isaac y dijimos que esto es un conflicto entre dos descendencias. Hay un problema entre ellos que lo seguimos mirando hasta el día de hoy. Lee Gálatas 4:29 y dice Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién es el que nació según la carne? Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, esto es Isaac, así también será ahora. Yo sé que Pablo está hablando en su contexto, algo estaba pasando en el tiempo de Pablo, pero hoy tú y yo lo podemos aplicar de la misma manera. La historia se repite, el hombre carnal siempre tiene un conflicto con el hombre espiritual, ¿verdad que sí? Y por carnal nos referimos a los que están sin Cristo y por espiritual nos referimos a los que estamos en Cristo. ¿Verdad que siempre hay un conflicto? Los cristianos del Antiguo Testamento, los cristianos del primer siglo siempre sufrían por persecución por causa de Cristo. Por eso los apóstoles decían que ellos habían experimentado azotes, prisiones, cárceles. Y quizá alguien en este momento está diciendo, no, yo nunca he experimentado eso. O puede que sí, no lo sé. Quizá no en un nivel así de grande, pero quizá alguien en este momento está ahorita mismo pensando, yo sí he sido burlado. Se han burlado de mí nada más por ser creyente. Yo he sido un objeto de burla por ir a la iglesia o me han dicho esto, me han dicho esto. ¿Verdad que muchos en alguna manera, quizá diferentes formas, pero alguien quizás se ha burlado de ti? Y ahí podemos ver ese conflicto entre los que no son de Dios y los que son de Dios. Juan 15:19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Quizá no te lo tienen que decir literalmente que te odian, pero una vez más hay un conflicto entre el reino de las tinieblas, el reino de Dios, hay un conflicto entre las tinieblas y la luz, hay un conflicto entre los de afuera, los de adentro, hay un conflicto entre los del mundo y los hijos de Dios. Siempre ha existido un conflicto, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que la primera conclusión que quería que tú miraras es que ese conflicto entre Isaac e Ismael lo vemos hasta el día de hoy. Hay un conflicto, hermanos, entre los que no son de Dios y los que somos de Dios. Conclusión número dos, los hijos de la promesa son miembros de la verdadera iglesia. Los hijos de la promesa son miembros de la verdadera iglesia. Escucha nuevamente, atentos. En Agar están representados los nacidos en estado de esclavitud. En Sara están representados los que son parte del pacto. La simiente natural, es decir, la de Agar, representa a todos los que nacen en la carne. La simiente espiritual, o sea, la de Sara, representa el hijo de la promesa o todos los que nacen en el espíritu. Por lo tanto, hermanos, mira este detalle. Parece que debemos ser hijos de la promesa para poder pertenecer a la iglesia de Cristo. Ahí para allá va el tema. Tenemos que ser parte de la promesa. Porque si tuviésemos que ser parte de la promesa de manera física o bajo un linaje sanguíneo, pues qué esperanza nos tocaría a nosotros. ¿Entendiste esto, hermano? Parece que para ser parte de la iglesia tuviéramos que ser hijos de la promesa. Pero ¿será que necesitamos esa sangre, esa descendencia física? ¿Qué nos dice Romanos 9, 6 al 8? Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8, creo que lo habíamos estudiado la semana pasada. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mira que Pablo vuelve a utilizar esa frase constante, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Si alguien toma nota, me gustaría que vaya a su casa y lo siga repasando, porque hoy en día, hermanos, hay todo un dilema
con el tema de Israel y de la iglesia. Y estamos con este dilema si hay un solo pueblo o hay dos pueblos. ¿O será que algunos dicen, no, nada más hay un pueblo, pero aún así Israel sigue estando por encima de los demás y es más importante que los demás y es prioridad por encima de los demás? Este pasaje de Romanos que acabamos de leer, hermanos, dice claramente que no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni tampoco son israelitas por descender de Abraham. Porque recuerden que la semana pasada dijimos que los judíos estaban jactando y decían, oh, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Ustedes son hijos, pero de vuestro padre el diablo. Así que no se trataba de eso. Luego Romanos dice que no son hijos de Dios los que fueron nacidos según la carne, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, Dios tiene un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo y sus promesas alcanzan a su pueblo adquirido, nación santa, es decir, su iglesia. Y algunas dudas se pueden ir aclarando, por ejemplo, si vas a Gálatas capítulo 3, también se nos habla un poquito de eso. Vaya a Gálatas capítulo 3 y mira lo que dice el versículo 7. De aquí en adelante creo que van a seguir bastantitos pasajes, ya sea que los quieran nada más leer en la pantalla o apuntarlos para que no se me pierda. Dice Gálatas 3:7, sabed por lo tanto que los que son de la fe, ¿quiénes son los de la fe, hermanos? Todos los que estamos en Cristo. Así que el pasaje dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Ahí mismo en Gálatas 3, mira lo que dice el versículo 26 y 29, o al 29, Gálatas 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios, ¿qué dice? Por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Dice el dicho así o más claro? Eso es un pasaje que se ha utilizado para muchas otras cosas. Pero no es el caso ahora. ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Si tuviera a mis hijos, les diría, o somos de Cristo o no somos de Cristo, para no meterlos en tanta teoría, ¿somos de Cristo o no somos de Cristo? El texto termina diciendo que si somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Y aquí viene una pregunta que vamos a empezar a dar aquí en las heridas. ¿Nos corresponde como cristianos hablar en exceso de Israel? ¿Será que es bíblico enfatizar y una y otra vez a Israel, orar por la nación étnica de Israel, proteger la bandera, poner la bandera en nuestro hogar, subir la bandera de Israel en las redes sociales? ¿Cuáles son los extremos que deberíamos de evitar, hermanos? Porque ya en la escuela dominical estamos hablando de extremos, aquí también hay algunos extremos que deberíamos de evitar. Así que, por favor, escuche. Debemos evitar idolatrar al Estado moderno de Israel. Cuidado con idolatrar a un país y su bandera. Cuidado con hablar más de eso como si fuera el único tema y descuidar otros temas. Cuidado con inclinarnos hacia un pueblo como si no te importaran las muertes en otros países. Cuidado con orar por un país con tanta diligencia, pero no querer orar por el otro. Y sobre todo, cuidado con orar por las personas que no conocen de Dios en ese Israel étnico, pero no orar por los que no conocen de Dios en otros lugares, porque a esos extremos se llega. Nuestra tarea es orar por todos. ¿Sabías eso? Nuestra tarea es orar por todos los que necesitan escuchar el mensaje de salvación, en ese lugar o fuera de ese lugar. Así que cuidado con todo lo que te dicen ahí en las redes sociales, en el YouTube. Tú como cristiano ora por todos los que no conocen del Señor. Él sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Eso no está en nuestras manos. Tú ora por todos los que no conocen del Señor. La iglesia, hermanos, está compuesta por personas de todo el mundo. El pueblo de Dios está compuesto por personas de todo el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
No estamos diciendo que todo el mundo se va a salvar, por supuesto, pero la iglesia verdadera de Cristo, ahí están representados todos los países. El pueblo de Dios es uno solo y está compuesto por personas de todo el mundo. Esa es su iglesia, los descendientes espirituales de Abraham, es decir, todos los que estamos en Cristo. Cristo nos une. Cristo nos une. No recuerdo qué comercial era, ¿verdad? A lo mejor alguno se va a recordar, pero alguien tenía ese eslogan de algo nos unía, ¿verdad? Espiritualmente, ¿quién nos une? Cristo, y solamente Cristo. Ahora, mira lo que dice Efesios 2, del 12 al 14. Les dije que tenía varios pasajes en esta sección. Lo hemos estudiado antes, pero dice Efesios 2, 12 al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ahí estamos todos nosotros, hermanos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, hay uno de los peros buenos, pero ahora ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nosotros somos el pueblo de Dios. Usted y yo en Cristo somos uno en el Señor, y las promesas alcanzan a todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que si alguien estuviera pensando, bueno, yo simplemente pienso diferente, yo creo que es un pueblo separado y me animo a orar nada más por ese Israel étnico, por lo menos te quiero animar a no caer en la idolatría. No se te olvide que nosotros hacemos ídolos, de todo. Así somos fabricados y hacemos ídolos hasta de nosotros mismos. Así que cuidado con eso, no idolatres al pueblo y su bandera. Pon tus ojos en Cristo, nadie más. Pon tu mirada en Cristo. Este párrafo lo leí la semana pasada y quiero leértelo nuevamente. Cristo es el Salvador de los judíos y de los gentiles. Él es la luz para revelación a los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. Él es nuestro templo, Él es nuestro reposo, Él es nuestro mejor sacerdote, Él es un mejor profeta, Él es un mejor maestro, Él es un mejor sacrificio, Él es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Tú lo crees? Pon tu mirada en Cristo, no en una bandera, más bien Cristo es tu bandera. Cristo es mi bandera. Así que esas son las tres conclusiones. Número 1, ya se me perdieron, hermanos. Los hijos de la promesa son objeto de desprecio al hombre natural. Número 2, los hijos de la promesa son miembros de la verdadera iglesia. Y último, número 3, aunque Abraham no lo entendía del todo en ese momento, la promesa ya apuntaba a la iglesia de manera anticipada. Aunque la palabra iglesia no aparezca todavía de manera explícita, pero repito, la promesa ya apuntaba a la iglesia de manera anticipada, porque la promesa claramente dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el contexto inmediato? ¿Qué entendía Abraham en ese momento? Bueno, que Dios le prometió una tierra, una descendencia, una bendición. Pero podemos notar, hermanos, que aunque él no comprendía todo, parece ser que él ya tenía una visión anticipada de lo que vendría. ¿Sabes cómo sabemos eso? Porque nos lo dice Hebreos. Dice Hebreos 11:10 que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No se trataba de una Jerusalén material, sino una Jerusalén eterna. Esto se está hablando de Abraham. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vea Gálatas 3:8. Quiero pensar que quizá va a ser uno de los pasajes más claros. Gálatas 3:8. Y Gálatas 3:8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de juzgar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la Escritura previendo, entendemos esa palabra previendo, Dios ya lo sabe todo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la nueva noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Algo que parecía que no estaba muy claro, pero lo estaban entendiendo, y todo viene a resumirse en la iglesia. Es un misterio, como dice el Nuevo Testamento. Esa es la última cita que tengo, Efesios 3, 4 al 6. Mira este misterio que antes estaba un poquito oculto, pero ha sido revelado en el día de hoy. Efesios 3, 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que dice: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Te estás dando cuenta que la iglesia nunca es un plan B, como si Dios necesitara plan B? Es parte del propósito eterno de Dios ya sembrado en la promesa de Abraham. Algo comprendía Abraham, pero eso se fue dando y fue abriéndose y revelándose ese misterio. Así que una vez más, hay un solo pueblo. Cuando hablamos de Israel y la iglesia, hay un solo pueblo. Ahora, si queremos hablar del mundo, ahí estamos hablando de otro terreno, porque una vez más lo resumimos en los que están en Dios, los que no están en Dios. O eres parte de la promesa o no eres parte de la promesa. Estás representado en Isaac o Ismael. O eres del Señor o no eres del Señor. ¿Quiénes son del Señor, iglesia? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Dios es fiel. Dios cumplió su promesa. Y hemos podido estudiar en estos 2 domingos, hermanos, el nacimiento de Isaac a una edad avanzada, dijimos, de los dos. Una edad avanzada de Abraham, una edad avanzada de Sara, pero eso se ha cumplido. En el tiempo de Dios nació Isaac. Y voy a concluir con esto. Parece que Abraham se ha graduado. Se graduó de los problemas. Las aflicciones ya quedaron atrás. Levante la mano el que se ha graduado de los problemas y ya todo quedó atrás, para que nos pase la receta. ¿Nadie? Imagina a un hombre que ha trabajado durante 25 años para construir algo que ama profundamente. Tal vez una pequeña empresa familiar, comenzó de la nada, noches largas, estudios, sacrificios, incertidumbre, inseguridades, poco a poco, ladrillo a ladrillo, esfuerzo tras esfuerzo, y finalmente lo logra. Y un día se para frente al edificio terminado y piensa: todo valió la pena, aquí está, por lo que tanto esperaba. Entonces viene alguien que respeta profundamente y le dice: ahora quiero que me lo entregues todo, no una parte, pero todo. Y en ese momento el corazón entra en conflicto, no porque lo que se le pida sea malo, sino porque lo que se le está pidiendo es precioso y muy valioso. Y aquí está el punto inquietante de nuestra fe. Dios muchas veces prueba no lo que nos cuesta poco, sino lo que más amamos. Dios siempre nos va a probar hasta que venga el Señor de regreso, porque eso nos va incluso santificando, nos va transformando. Pero Dios muchas veces prueba no lo que nos cuesta poco, sino lo que más amamos. Y para allá se dirige la historia. Y le pido que usted se ponga de pie para empezar a reflexionar en esto, ya que después de esperar 25 años, no suena nada sencillo, ¿verdad? Después de esperar 25 años por el hijo prometido, después de ver el cumplimiento de ese pacto, después de escuchar la risa del niño pequeñito corriendo y sonriendo, ahora Dios le va a pedir a Abraham algo que humanamente parece incomprensible, una locura. Así que si pensábamos que Abraham había sido probado,
Ahora viene la prueba más fuerte. Cierra tus ojos. Mientras piensas en ese sacrificio, el cual es una ventana que apunta a siglos adelante, el sacrificio del Hijo de Dios. Dios es fiel. Dios cumple todas sus promesas, no de la manera que nosotros queremos. Él cumple su voluntad. En su voluntad estaba el nacimiento de Isaac como parte de la promesa, y ya prefiguraba el nacimiento de Cristo. Y en la próxima vez que continuamos esta serie, veremos la Escritura en uno de los pasajes más profundos y conmovedores, donde nuestra fe va a ser realmente probada. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos cada día a través de ella. Gracias porque no solamente se trató de algo físico, de algo material. No era Isaac, no era Jacob, no era David, no era nadie de ellos, era Cristo. Cristo, su obra de redención y su iglesia. Y nosotros somos tu pueblo adquirido, nación santa, pueblo predilecto. Solamente en Cristo es que estamos unidos. Solamente Cristo derribó la hostilidad, la pared de hostilidad, la pared de enemistad, y de ambos pueblos hizo uno. Y es hermoso ser parte de este pueblo, es hermoso ser parte de la iglesia. Pero hay muchos que todavía no son parte de la iglesia, y oramos por todos aquellos que no te conocen, para que ellos puedan ser parte del cuerpo, parte de la iglesia, y juntos podamos adorar al mismo Dios, como nos enseña el libro de Apocalipsis, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando a un mismo Dios, un mismo cuerpo adorando a un mismo Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu gracia. Tu gracia es rica, tu gracia es infinita, tu gracia es una delicia para nosotros. Es un deleite para nosotros tu gracia. Gracias por derramarla sobre cada uno de tus hijos. Te honramos, te glorificamos y te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar, hermanos. Dios me los bendiga.